pones el aviso en el periódico o en la radio, dices que se deben entregar o en el Ministerio de Energía y Minas o en la Dirección de Minería de la provincia o del departamento, pero a veces te lo mandan a tu dirección. Entonces, si tú, por ejemplo, eres Minera Las Flores y te mandan las observaciones a Minera Las Flores, no porque la gente cree que es así, ¿no? Y a veces Minera Las Flores dice, bueno, la ley dice que no me corresponde a mí recibirlo, y entonces se equivocó el señor, se lo devuelve, ¿no? Entonces, cuando se lo devuelves, ahí se genera el primer inicio de un incidente social que vas a tener a futuro, ¿no? El consejo es que si te llega equivocadamente la dirección, tú mismo lo mandes al Ministerio de Energía y Minas y le avises a esa persona que has hecho eso, ¿no? Y lo ha transferido al mecanismo correspondiente. Aquí más o menos he puesto yo la lista de cosas que hay que hacer y el tipo de situación en la que te encuentras, ¿no? Cateo de prospección, permiso de los propietarios, no necesitas más. En día sujeto a evaluación previa, permiso de los propietarios, en la Dirección de Minería del gobierno regional, en la municipalidad distrital y provincial, y en las comunidades campesinas o nativas, si es que vas a trabajar en esa zona. ¿Y qué pasa si no te lo quieren recibir, no? Esa es una pregunta que siempre hacen los ingenieros, ¿no? Oye, no me quiere recibir el alcalde, ¿no? O el presidente de la comunidad no quiere recibirlo. Ya está, si se niega a recibirlo, cargo de remisión por notario, juez de paz, y si no existe ninguno de ellos, tienes que acreditar esa situación, ¿no? Bastaría que el gobernador de la zona diga que ni hay notario, ni hay juez de paz, y que el gobernador certifique de que tú lo quieres entregar. Entonces, luego de eso se va a publicar en la página web del ministerio y cualquier persona va a poder verlo, leerlo y también opinar, hacer sugerencias y comentarios, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar un poquito del SENACE, porque desde la aparición del SENACE, ellas ya para construir una mina han pasado a su supervisión, se podría decir, durante la etapa de elaboración y luego en su aprobación. El SENACE ha hecho varios eventos en los cuales ellos sacaron una guía de participación ciudadana y, por ejemplo, esa guía tenía varios indicadores, ¿no? Entonces, yo he hablado varias veces con ellos en el sentido que esos indicadores a veces eran incumplibles, ¿no? Porque tenían un indicador que decía porcentaje de asistentes al taller informativo que entendieron en qué consiste el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide eso, no? Que le pregunto dónde va a estar la planta, de qué tamaño va a ser la relavera, dónde va a estar la galería, cuántos niveles va a tener, cómo me aseguro que entendió en qué consiste el proyecto, ¿no? Como eso es un indicador difícil de medir, entonces yo mismo le recomendé al que dirige el SENACE que su guía que ellos estaban sacando, que iba a ser obligatoria, sea voluntaria, y que luego con las sugerencias y recomendaciones que vayan cogiendo en el tiempo de 1 o 2 años, recién la hagan obligatorio el ajuste. Porque si me imaginarán que un indicador así es como hacerle un examen de ingeniería a la persona que va, ¿no? Que tú haces en el EIA y cuentas de qué tamaño va a ser la relavera, cuántos niveles va a tener la mina, ¿no es cierto? Cómo vas a procesar el agua, cuánto vas a usar de agua, y si dice porcentaje de personas que comprendieron en qué consiste el proyecto, pues tendrías que preguntarle todo. Eso es una cosa que a veces es difícil hacer para los que asisten y tienen formación en ingeniería, más difícil para un ciudadano, ¿no? Entonces la guía ha quedado en realidad en una situación de que el que quiere la toma como referencia y ellos andan un poco estableciendo sus mecanismos de participación. Entonces ellos han establecido que el proceso de participación ciudadana que tú vas a aplicar lo lleves primero en consulta. Y entonces ellos lo revisan y según la zona donde va a ser y según su conocimiento, te aprueban qué actividades de participación ciudadana vas a hacer. Ellos básicamente también están en la idea, no han cambiado mucho, no se han alejado de la normatividad anterior y también dicen pues que este mecanismo sirve para recoger opiniones, observaciones, sugerencias, comentarios, aportes. Y básicamente también se están centrando en talleres participativos, están pidiendo una audiencia, han añadido como una cuestión novedosa el buzón de sugerencias y observaciones, y este acceso a los estudios ambientales que se mantenía desde que el Ministerio de Energía y Minas los aprobaba, se sigue manteniendo. También han establecido mecanismos, esta oficina de información, esto no estaba en la ley anterior, la visita guiada, pero ahora lo han añadido ellos, han añadido la posibilidad de que se contrate equipo de promotores, entrevistas y focos grupales, ustedes ya saben que estaba anteriormente, y este mecanismo de vigilancia ambiental participativa que muchas empresas lo tienen en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el SENACE? Que el titular puede proponer nuevas formas de participación que no estén contempladas en el listado anterior. ¿Se acuerdan que el listado anterior que presentamos hace un rato presentaba varias formas? ¿No es cierto? Ellos han añadido nuevas formas
y han añadido la posibilidad de que tú pongas cualquier otra forma que no esté considerada en el listado. El procedimiento anterior básicamente establecía de que antes que tú hagas tu EIA para una operación, tú tenías que hacer un taller participativo. ¿Y en qué consistía este taller participativo? Consistía en que tú le ibas a contar a la población cómo ibas a hacer el estudio para construir tu mina. Entonces le decías, vamos a comenzar estudiando el suelo, las aguas, los animales que viven ahí, vamos a hacer el estudio a lo largo de un año para aprovechar el tiempo que llueve y el tiempo que no llueve, y le contabas todo en este taller. Luego, cuando ya estabas haciendo el estudio, hacías un segundo taller, y en este segundo taller le contabas lo que ya habías descubierto. Y la población te preguntaba, te decía, ¿y dónde va a ir la regadera? ¿Y el viento en qué dirección va? ¿Y cómo te aseguras de que el agua del relave no se junte con el agua de la naturaleza? Y tú contabas algunas de tus medidas. Pero cuando acababas el estudio, cuando lo tenías terminado, ahí recién ibas a la audiencia pública. Era el requisito 6, que pasaba por haber hecho anuncios radiales, publicar carteles, haber publicado en distintos lugares estos anuncios, lugares públicos. Te pedían la foto de que esté pegado en la pared de la tienda, a la que va toda la población, o en el paradero de los buses, y tenías que tener siempre evidencia y ibas a la audiencia pública. Y la audiencia pública en realidad era como un taller. Igual tiene su etapa en donde la empresa que hizo el estudio presenta el estudio, cuenta cómo está la zona, luego cuenta cómo va a ser el proyecto, cuenta las medidas de mitigación y impacto que se va a tomar, se cuenta lo que vamos a hacer para relacionarnos con la población, luego vienen varias rondas de preguntas escritas y varias rondas de preguntas orales. Todo lo que no se pueda contestar queda consignado en el acta para que luego el titular, en este caso la empresa minera, lo responda. Parece que el SENACE no se va a alejar mucho de este mecanismo, ¿no? Lo que va a hacer es adaptarse, pero en realidad recién lo vamos a saber en unos meses, ¿no? Por ahora, lo que dice es que el plan de participación ciudadana que se presenta al SENACE va a contener los mecanismos de participación que han sido elegidos, que son escogidos por el titular, y ellos lo van a aprobar. Además va a haber un cronograma, o sea, va a decir la fecha en que tú haces tu taller, en que haces tu audiencia, y los lugares donde se van a llevar a cabo. Y lo novedoso, creo, del cambio en la legislación es que el SENACE ahora tiene una unidad de gestión social que es el que se encarga de garantizar la participación ciudadana. Antes, en la legislación anterior, tú hacías este taller, lo organizabas tú, con la ayuda del Ministerio de Energía y Minas, normalmente la Dirección de Minería de la región, y este también, y donde participaba el Ministerio de Lima, metido, se podría decir, ya completamente era en la audiencia. Ahora, última, esta unidad de gestión va a acompañar desde antes del inicio de los estudios. ¿Por qué? Porque tú le vas a presentar tu plan de participación ciudadana, donde vas a decir qué mecanismo vas a usar, cuándo lo vas a hacer y en dónde, y ellos te lo van a aprobar. Y con la aprobación te van a asignar a una persona de esta unidad que te va a acompañar en cada una de las actividades. Una forma más de que el Estado se asegure de que la población conoce de qué proyecto minero vas a desarrollar y cuáles son sus alcances. Más o menos esto lo he bajado el SENACE, que deberían tener ya en la actualidad un flujo, pero andan organizándose. Y miren, tienen acá acceso a estudios, que ya estaba, audiencias y talleres, que ya estaba, vigilancia ambiental participativa, que sí es un mecanismo nuevo, no estaba previsto anteriormente, oficina de información, que ya estaba, distribución de materiales, que ya estaba, y básicamente parece ser que el SENACE se va a adecuar a los mecanismos que venía usando el Ministerio de Energía y Minas con anterioridad. La ley que aprueba este mecanismo de la consulta previa establece que la finalidad es alcanzar un acuerdo o consentimiento. Miren el detalle, ¿no? Es entre el Estado y el pueblo indígena. O sea, ahí no participa la empresa minera. Es un acuerdo entre el Estado y el pueblo indígena o originario, si quieres, respecto a la medida legislativa o administrativa que va a ser aprobada. Entonces, lo que se ha hecho, la idea que tenían ellos, viene del convenio de 169 que se firmó durante el gobierno de Fujimori por el año 90 y tantos más o menos, y que luego ha demorado en implementarse. Entonces, las normatividades que se han aprobado recientemente han establecido pues algunos cambios, ¿no? Esto hace que el pueblo indígena se haya informado, se haya escuchado, haga llegar sus propuestas, ¿no? Se buscan todos los mecanismos que estén previstos en la ley y en el reglamento, y la idea
sigue diciendo la norma, es llegar a un acuerdo o un consentimiento. Pero ¿qué pasa si no se alcanza el acuerdo o consentimiento? La entidad promotora, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, tiene la facultad para aprobar el estudio. ¿Ya? Entonces, esto es una cuestión de que ahí también hay otro tema, ¿no? Yo soy de la promoción de la universidad, de varios de los que han trabajado en estas normas, ¿no? Y en la confianza les he podido preguntar qué era lo que buscaban. Entonces, más o menos algunos de ellos dicen que lo que pasa es que cuando está la empresa minera enfrente, la población a veces no manifiesta sus dudas ni sus temores porque le tienen miedo a los ingenieros, ¿no? Entonces prefieren que no estén los ingenieros y en privado ya estas personas que son normalmente quechohablantes o aymaras o nativos de la selva, en la confianza con el funcionario del Estado, le puedan transmitir sus preocupaciones, le puedan traducir sus sugerencias, vamos a decirle, sus miedos, y puedan hablar con un poco más de libertad, ¿no? Esa más o menos ha sido la explicación que me han dado y por qué es que este mecanismo en los últimos meses, se podría decir, ha cobrado bastante fuerza, ¿no? Pero igual la norma que firmó Fujimori, que es el que se compromete al convenio 169, también establecía que si no se alcanza un acuerdo, la entidad puede dictarlo. Lo que tiene que hacer es cuidar que los derechos colectivos no sean afectados. Entonces, eso nos lleva a hablar de qué son los derechos colectivos. Vamos a la siguiente, por favor. Hay un poquito de la historia, ¿no? La pregunta es si lo hizo Fujimori, ¿por qué recién entre el 2011 y el 2012 se aprueba esta ley? ¿Qué pasó? ¿No se hacía? No, sí se hacía, pero se hacía como parte de los procesos típicos. O sea, hasta antes del 2011, tú hacías la consulta previa, pero como parte de los talleres, las audiencias que hacías para todos los ciudadanos. A partir de las normas aprobadas entre el 2011 y el 2012, tienes que hacer los talleres, las audiencias para todos los ciudadanos, y si es pueblo indígena, tienes que iniciar el proceso de consulta previa, adicional, como una YAPAS, podría decir. Ya, pero siempre se vino aplicando. Ya el decreto 028 desde 2008, que establece varias de estas medidas, ya lo consideraba. Dale, por favor. Dale, David. Entonces, ¿qué cosa es un pueblo indígena, no? Esto es importante porque para que se aplique el proceso de consulta previa, ellos han tomado como definición el artículo 1 del convenio 169. Entonces, aquí en esta norma se establecen dos requisitos. Primero, que seas pueblo indígena, y segundo, que se afecten tus derechos. ¿Y cómo se aplica esto en minería para acortar el rollo? Un pueblo indígena, dice, se considera si cumple 5 requisitos, ¿no? Todas estas lo llaman ellos características objetivas, o sea, tienen que verificarse, que existen. Y este es el requisito subjetivo, o sea, que el pueblo se sienta o declare que se siente descendiente de un pueblo indígena originario, ¿no? Entonces, estas primeras es que descienda, dicen, de poblaciones que estaban o que vivían antes de la etapa de colonización, que tengan estilos de vida o vínculos espirituales e históricos con el territorio, los apus y esas figuras antropológicas, que mantengan instituciones sociales y costumbres propias, ¿no? Que sigan usando trueque, que sigan usando esas cosas, que tengan patrones culturales y modo de vida distintos a otros sectores de la población, y eso en el Perú se ve poco, ¿ya? Salvo que sean poblaciones nativas. Si vas a Guatemala, ahí sí ves indígenas caminando con su ropa indígena por la calle y caminando con orgullo como indígenas, ¿no? Acá en el Perú a veces en la sierra tienen su ropa, un tipo de vestimenta, y cuando bajan del pueblo a la ciudad, vamos a decir a Cusco, o bajan a Bancay, se cambian y se ponen su jeans, se ponen su casaca, usan su mochilita, ¿no? Y se mimetizan con la gente. Pero si fueses a Guatemala o Honduras, te darías cuenta que el indígena se viste igualito en la ciudad e igualito en el campo. ¿Y por qué se viste igual? Porque el indígena en Guatemala, por ejemplo, tiene una serie de beneficios que no tiene la persona mestiza. Tiene descuentos en el servicio de salud, tiene descuentos en la educación, tiene bonificaciones cuando postula un puesto del Estado, o sea, así como en el caso de los minusválidos en el Perú, cuando postulan un puesto del Estado les consideran un puntaje adicional, igualito en Guatemala los indígenas cuando postulan un puesto del Estado les consideran un puntaje adicional.